Muy buenos días. Hoy vamos a iniciar la clase número 2 de circuitos discretos y vamos a hacer un repaso de la polarización de transistores. Vamos a ver transistores bipolares y transistores MOSFET. Es una clase un poquito larga, pero vamos a hacer un resumen. Aquí en el diagrama tenemos un transistor bipolar. El transistor tiene un conjunto de curvas, la curva característica y la curva de transferencia. Las curvas del transistor las podemos medir si conectamos el transistor a una fuente variable. Por ejemplo, el funcionamiento de un transistor en términos más sencillos es que si ponemos una tensión base emisor y queremos medir la corriente, vamos a poner aquí una fuente variable. Y esa fuente variable la vamos a poner en el eje X. Entonces el eje X es la tensión base emisor y vamos a ir midiendo la corriente de colector. Eso sí, necesitamos un voltaje de colector bien alto para que el transistor esté en la región activa directa. La curva es la ecuación de Shockley y la ecuación de Shockley era IC es igual a IS por la exponencial de VB entre VT. Esta curva me dice que si yo quiero una corriente, por ejemplo, de 1 miliamperio, voy a tener que colocarle cierta tensión en la base para poder encender el transistor y que sostenga ese miliamperio. Y de esa manera el transistor es una fuente de corriente controlada por voltaje, ¿verdad? Fuente de corriente controlada por voltaje. Y uno de los modelos de gran señal que podemos hacer es un diodo, donde vamos a aplicar la tensión base emisor, y una fuente de corriente, donde vamos a obtener la corriente IC. Y esta sería la base, este es el emisor y este es el colector. Ese es un modelo de gran señal. El modelo es diferente del que vimos la vez pasada. La vez pasada estamos hablando en pequeña señal. Y en pequeña señal, pues para eso vamos a ver las topologías de amplificación en las clases que siguen, que son emisor común, base común, colector común. Por ahora, nos interesa resolver el nivel de CD que tienen estos circuitos. Y en este ejemplo también estamos variando la corriente bueno, la tensión de base, que me va a dar una variación de corriente de base. Aquí la corriente de base está al revés, va para la derecha. Y la corriente de colector y la de emisor también van para abajo. Me van a dar la curva de transferencia. Si hago lo contrario, si varío la fuente de la derecha y mantengo la de la izquierda constante, me queda la segunda curva. La segunda curva es la curva de salida. Y en la curva de salida, lo que obtengo como variable independiente es la tensión colector-emisor, que es esta que estoy colocando aquí. Bueno, en realidad se mide internamente en el transistor. Y lo que observamos es que las curvas deberían ser planas, horizontales, sin importar la fuente que coloquemos del lado derecho, porque la corriente está definida en un transistor solo por la malla de la base. Es decir, lo que tenga esta fuente, si pongo, por ejemplo, ponemos 4 voltios fijos, yo resuelvo una malla de este lado, sabemos que aquí más o menos se deja 0,7, puedo calcular cuál es la corriente de base y la corriente de colector sería multiplicar beta veces IB. Entonces, la corriente de colector debería ser constante. En esta imagen se ve que no es tan constante porque conforme aumenta VSE también tenemos un pequeño aumento en la corriente de colector, pero esto debería ser una curva horizontal. La pendiente de esta gráfica es consecuencia del efecto Early y el efecto Early me da una resistencia de salida que la vamos a ver después, pero el resumen es que si queremos que el transistor funcione como una fuente de corriente fija, necesitamos que opere en esta parte de la curva, en la parte de la derecha. La parte de la izquierda no funciona. Y ahí es donde tenemos la región activa directa, que es toda la parte de la derecha. eh,
Y la región de la izquierda se llama saturación. Entonces no queremos que un transistor bipolar entre en saturación. Queremos que funcione en activa directa como fuente de corriente. ¿Por qué? Porque en el primer ejemplo que vimos la clase pasada, teníamos también una fuente conectada, ¿se acuerdan? A V1 y teníamos una fuente KV1, que era una fuente de corriente, que iba a pasar por una resistencia. Eso era un amplificador, porque recordamos, teníamos 10 milivoltios y habíamos sacado un voltio en la salida. Eso era gracias a que el componente era una fuente de corriente. Entonces queremos que los transistores sean buenas fuentes de corriente, tanto en CD como en CA. Y entonces la clase de hoy es de CD. Vamos a hablar de polarización. Esto que estaba mencionando es que existen dos análisis en los circuitos, el análisis de gran señal y el análisis de pequeña señal. Los vamos a usar para estudiar amplificadores. Tenemos que separarlos porque eh, el método que usamos es el de superposición de fuentes. Y la idea de los circuitos es que tienen que tener un nivel base de corriente para que por encima de ese nivel base tenga una señal de corriente alterna. Y esa corriente alterna es la que se va a amplificar. Existen diferentes tipos de señales, ¿verdad? Pero si yo tengo, por ejemplo, en función del tiempo, un voltaje, yo puedo tener un nivel de CD, por ejemplo, 3 voltios, y sobre ese nivel de CD puedo sumarle una senoidal. Y esa senoidal puede tener una amplitud, no sé, que estos sean 10 milivoltios por el seno de omega t. Y la superposición se ve entonces como V de t es igual a 3 voltios más 10 milivoltios ángulo de cero. Esos son dos señales, porque una es de CD y una es de CA. La polarización me ayuda a encontrar el nivel de CD de los circuitos. Y más adelante, cuando veamos los amplificadores en pequeña señal, vamos a estudiar la parte de corriente alterna, pero las dos tienen que estar presentes. Eh, y es muy importante que estén las dos, porque si un circuito no tiene nivel de CD, no amplifica. Eso es lo también, la idea es que tienen que estar presentes las dos para que el amplificador funcione. Por lo tanto, el análisis de gran señal es obtener el punto de operación en CD, que me da las tensiones y las corrientes que fluyen por el transistor y por los diferentes nodos del circuito. En corriente directa vamos a conectar VSC, por ejemplo, o esta fuente de corriente que es una corriente de CD, y vamos a desconectar las fuentes de pequeña señal. Por ejemplo, si esto tiene un micrófono, el micrófono se lo vamos a apagar para poder resolver el circuito en CD. Las fuentes de CA deberían estar apagadas. Y una vez que tenemos el circuito analizado y sabemos cuánta corriente pasa por acá y cuánta corriente pasa por acá, vamos a usar el análisis de pequeña señal. En pequeña señal vamos a reemplazar cada transistor por su modelo equivalente. Entonces se acuerdan que esto es RP, que aquí tenemos VP, que esto es GM por VP. Y para esta también, esto es RP, este es un transistor PNP, entonces tiene que tener, eh, esto es GM o VP. Al modelo se le invierten las terminales. eh, Luego les comparto también en un formulario cómo quedan los modelos para el NPN y el PNP. El resultado es que sustituimos los transistores por sus modelos equivalentes, conectamos los componentes, las fuentes de CD las apagamos. Por ejemplo, este VCC pasa a ser tierra. Las fuentes de tensión pasan a ser cortos. Y las fuentes de corriente, como esta que está aquí abajo, pasan a ser circuitos abiertos. En pequeña señal usamos las ecuaciones para calcular ganancia, impedancia de entrada, impedancia de salida, y con eso podemos encontrar los parámetros de un amplificador. Ya habíamos dicho que un amplificador representado con el símbolo de triángulo va a tener una ganancia que es cuánto amplifica, va a tener una impedancia de entrada que idealmente tenía que ser infinita y va a tener una impedancia de salida que debería ser de cero, suponiendo que el amplificador es de voltaje. Ok.
Tengo una pregunta en el chat. ¿El formulario para el examen va a tener las equivalencias de los transistores al igual que activos? Sí. Eh, Podemos llevar los modelos equivalentes de los transistores en el formulario. em, y entonces podemos llevar el modelo equivalente del transistor NPN y el modelo equivalente del transistor PNP. La cuestión es que aprenderse estos circuitos de memoria es útil, pero me interesa más que los puedan aplicar. Bueno, al final se lo termina aprendiendo de tantas veces que lo usa, pero sí los pueden llevar. Ok, ¿cuándo hacemos el modelo de CD? Les decía que si pongo una tensión de base y la tensión de base la varío, voy a tener una curva de transferencia. Esta es la curva de transferencia. Y si lo hago al revés, si varío la tensión colector-emisor y dejo la tensión de base fija, voy a tener una curva de salida. Estas son las dos curvas. A esta le falta un pedacito, es este de aquí, pero está dibujada la región de interés. En un transistor ideal tenemos la curva que está con línea punteada. Vemos que la corriente es menor y la corriente es horizontal en la segunda gráfica porque la corriente del circuito depende solamente de la fuente de la entrada. La fuente de la salida no debería tener efecto sobre la corriente. Entonces, el nivel de CD es independiente de la tensión colector-emisor en un transistor ideal. Los transistores no son ideales, entonces tenemos que incluir efecto Early. La corriente aumenta en los dos casos porque es el mismo transistor, entonces con respecto a VB la corriente va a ser mayor y con respecto a VCE tenemos un efecto que me dice que la tensión del nodo de salida afecta la corriente del mismo transistor. Eso se puede modelar. Lo que representa el efecto Early es que en la fuente de corriente ahora hay una resistencia en paralelo. Porque si yo aquí pongo la tensión colector-emisor y no tenía esta resistencia, no hay forma de que la corriente varíe. Y la corriente es un miliamperio, pues un miliamperio queda fijo. Pero si yo tengo una resistencia, vamos a llamarle RO, y yo aplico voltaje, por aquí sigue pasando un miliamperio, pero por aquí, entre más tensión ponga, más corriente tengo. Entonces, el miliamperio base está aquí. Y con respecto a VCE, entre más tensión ponga, más corriente tengo por la rama de RO. Y entonces tengo un aumento que es lineal. Tengo una ecuación lineal que es mx más b. Este miliamperio sería b y voltaje entre resistencia me da la corriente. Entonces la pendiente es 1 sobre RO. La pendiente de esta gráfica es 1 sobre RO. Ok, las ecuaciones para poder calcular la corriente del transistor, de un transistor ideal, son la ecuación de Shockley, que ya la había comentado, y C es I S por E a la V entre VT menos 1. Si tengo la corriente de colector, puedo sacarla de base, o al revés, si tengo la de base, puedo sacarla de colector porque están relacionadas por beta. Beta es un parámetro interno del transistor y en la hoja de datos podemos encontrar valores específicos de beta para cada modelo. Por ejemplo, un 2N2222 tiene un beta aproximadamente de 200, pero el beta es válido para una corriente específica. Entonces, en la hoja de datos hay que ir a revisar si esto es así, porque es un ejemplo. El beta de 200 se mantiene solo si la corriente de colector en CD es de alrededor de 10 milis, porque el beta varía con la corriente y el beta también varía con la temperatura. Eso es un pequeño problema. Pero en diseños lo que recomendamos es usar el beta máximo del transistor y después podemos reajustar con algún simulador de circuitos. Entonces la corriente de colector y la base se relacionan por medio del parámetro beta. Y para sacar la corriente de emisor, lo que consideramos es que el transistor es un elemento que tiene que cumplir con la ley de corrientes de Kirchhoff. Si conocemos la corriente de base y conocemos la corriente de colector, entonces la corriente de emisor que tiene dirección saliendo tiene que ser igual a la corriente de base más la corriente de colector. Por eso esta ecuación es válida, esa ecuación es la LCK. Y si hacemos un reemplazo y sustituimos la corriente de colector por beta y B, entonces
En esta ecuación queda IE es igual a IB más beta IB. Y puedo sacar a factor común IB y me queda uno más beta. De manera que la corriente de emisor es beta más uno por IB. Que esta es una combinación de las dos ecuaciones anteriores, de la LSK y de la ecuación propia de definición de beta. Las otras ecuaciones son reacomodos. Para sacar esta que sigue, la corriente de colector en términos de la de emisor, lo que tenemos que hacer es reacomodar ecuaciones. Entonces yo puedo tomar esta última, vamos a poner que la corriente de emisor es beta más uno con la corriente de base y que la corriente de base es IC entre beta. Entonces podemos decir que esto es beta más uno y de la segunda ecuación que tenemos aquí vamos a dividir, así esta es la uno 2 3 y 4. Entonces esta es la ecuación 4. La corriente de base la podemos escribir con la ecuación 2 como la corriente de colector entre beta, ¿verdad? Y para poner la ecuación 5 lo que tenemos que hacer es pasar beta a multiplicar al otro lado y beta más uno a dividir. Y entonces ya tenemos la ecuación 5. Este término que está aquí se resume por medio de una letra griega que se llama alfa. Y alfa relaciona la corriente de colector con la corriente de emisor. La cuestión de alfa y de beta es que por definición, si yo tengo un transistor, la relación entre corriente de colector y corriente de base es beta. Entonces es una fracción. IC entre IB es beta. Eso se llama la ganancia de corriente de emisor común. Ganancia de corriente de emisor común. ¿Por qué de emisor común? Porque el emisor no lo estoy tocando. El emisor es una referencia, que lo habíamos visto también en la clase pasada. La terminal que no use es la que le da el nombre a la configuración común, porque en ese caso es con respecto al nodo común que lo estamos midiendo. Entonces, corriente de colector entre corriente de base es cuántas veces amplifiqué la corriente. El transistor amplifica la corriente desde la base hasta el colector por un factor de beta. ¿Verdad? Si por aquí tengo 10 microamperios y beta es de 200, a la salida tendría entonces 2 miliamperios. Mira, con 10 micros logro 2 miliamperios con un transistor 2N2222. La otra es la ganancia de corriente de base común. ¿Por qué de base común? Porque es la relación entre la corriente de emisor y la corriente de colector. Yo divido la corriente de colector y la corriente de emisor y eso me da alfa. Y esa es la definición de la ganancia de corriente de base común. ¿Verdad? Decía que alfa, el nombre completo con apellidos, ganancia de corriente de base común se refiere a que la base es la terminal de referencia y si yo conozco la corriente de colector, sé que multiplico, creo que está al revés, porque es salida entre entrada, perdón, y E entre I C. Si yo conozco la corriente de colector, un segundo, ya voy, aquí está la ecuación, esta es la válida. Entonces hice entre Y, estaba bien, porque alfa es un número que es menor que uno. Alfa puede valer para un transistor 2N2222 0.99. Hay que hacer el cálculo, porque alfa se calcula como beta entre beta más 1, entonces sería 200 entre 201, 995. Alfa es buena idea ponerle varios decimales, bastantes decimales. 9950225. Alfa es menor que uno y entonces si tengo la corriente de emisor, la corriente de colector va a ser más pequeña. Entonces, en esta ecuación, la corriente de emisor, si la de emisor es un miliamperio, la de colector es un poquito menos, porque tiene, mm, eh, la de colector sería la de emisor menos la de base. Eh, y entonces alfa es un número ligeramente menor que uno. Hay que ponerle varios decimales porque vean que si solo uso 0.99,
¿verdad? Yo después quiero calcular beta. La ecuación para alfa, para beta en términos de alfa, es que beta es alfa entre uno menos alfa. Eso es un despeje de la ecuación 5. O sea, es la 6 y esta podría ser la 7. Son muchas fórmulas, pero normalmente no las usamos todas. Normalmente con la uno, la 2 y la 3 es suficiente y las demás no las ocupamos. Entonces, ya si quiero beta, puedo calcular lo de alfa, pero normalmente lo que viene en la hoja de datos es beta, entonces la que usamos es la número 5 para poder calcular alfa. Ok, todas estas ecuaciones son un resumen de lo que necesitamos y si queremos considerar efecto Early usamos esta ecuación, que sería entonces la ecuación número 8 de esta página, donde tenemos que la corriente colector es la ecuación de Shockley multiplicada por un término lineal. Este término lineal me da la pendiente de esta gráfica. Aquí tenemos 1 más VCE entre VA. Y lo que dice es que la ecuación de la izquierda me da el estado base o la corriente base, esta que está aquí. Y la ecuación de la derecha es un aumento lineal. Esto de la derecha puede verse como un porcentaje, porque siempre es mayor que uno. Y esta fracción puede ser 0,1, 0,2, 0,5. Pero entonces, si yo multiplico una corriente, esto podríamos decir la corriente ideal, la corriente IC0, eh, que sería esta misma corriente, ¿verdad? Este nivel base, el base es IC0, y lo multiplico por un número que puede ser, no sé, 1,13, eso son 13% más, ¿verdad? Si recordamos porcentajes, yo tendría 113%. 113% es esta fracción que es 1,13, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un miliamperio y lo multiplico por 1,13, voy a tener un miliamperio y un 13% más. Tendría un 1,13 miliamperios, ¿verdad? Entonces, esta parte de la derecha es un porcentaje. Es como el porcentaje de error también en la corriente. Pero se modela de esta manera considerando la tensión colector-emisor. Si la tensión colector es cero, la tensión colector-emisor es cero, el problema es que el transistor no funciona. ¿Por qué? Porque estaría en la región de saturación. Yo necesito que la tensión colector-emisor sea alta. Entonces, para la mayoría de transistores en activa directa, la condición de activa directa es que la tensión colector-emisor tiene que ser mayor que la tensión base-emisor. Entonces, esto no lo puedo quitar porque es necesario que exista una tensión colector-emisor. Lo que sí puedo quitar es el voltaje de Early si tengo un transistor de mejor calidad. Entonces tengo que invertirle y pagar buenos transistores, ¿verdad? El 2N2222 lo usamos porque es histórico, pero es un transistor de la década de los, no sé, o de los 80. Y entonces es un transistor medio malito. Ahora hay buenos transistores. Hay que buscarse modelos de transistores que tengan voltajes de Early más altos. Porque el voltaje de Early para un transistor 2N2222 anda alrededor de 100. Bueno, está bien, es un voltaje muy alto, ¿verdad? Si yo en el voltaje colector emisor tengo 5 voltios y el voltaje de Early es 100, 5 entre 100 es 0,05 y entonces este aumento es nada más de un 5%. Bueno, sería un 5% de error en la corriente, pero no está tan drástico. Em, y un transistor ideal tiene un voltaje de Early infinito, ¿verdad? Porque si VA es infinito, todo esto se va independientemente de lo que haya en el colector. El paréntesis da uno y entonces no tengo error en la corriente. Los transistores de muy pequeña escala, como para circuitos integrados, tienen voltajes de Early de alrededor de 900 voltios. Y entonces son muy buenos transistores. Esta es la teoría entonces del modelo de CD del transistor bipolar. Es un repasito porque en activos lo vimos. Y con eso vamos a resolver circuitos. Entonces, hoy es la clase teórica y los circuitos que vamos a resolver los vamos a ver algebraicamente. En la clase de práctica de la otra semana vamos a resolver algunos ejemplos ya con valores numéricos. Tenemos diferentes topologías o configuraciones para circuitos. Una topología es un conjunto, como
un grupo de cosas, un conjunto de elementos que tiene características comunes. Entonces, una topología de circuitos es un conjunto de circuitos que comparten características. En este caso, la topología de resistencia de base o de polarización por resistencia de base lo que tiene es una resistencia de base aquí arriba. El circuito puede tener variaciones, puede que RC esté presente, puede que RC no esté, puede que tenga una resistencia aquí abajo, puede que no la tenga, puede que tenga más elementos, pero si tiene esta resistencia y esta resistencia es la que entrega la corriente, se llama polarización por resistencia de base. También se llama polarización fija. Polarización fija porque la resistencia de base sería fija. Uno puede ponerle un potenciómetro, pero la corriente está definida por esa resistencia. Para analizar estos circuitos y sacar cuál es la corriente de colector, el objetivo de estos circuitos es resolverlos como si fuéramos un simulador, pero vamos a hacerlos a mano. ¿Qué calcula un simulador? Un simulador calcula todos los voltajes del circuito en los nodos que tiene y todas las corrientes del circuito en todos los componentes. Entonces, lo que necesitamos es corriente de base, corriente de colector, voltaje en X y voltaje en Y. ¿Verdad? El circuito tiene varios nodos. Este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo y este es otro nodo. Tiene cuatro nodos y tiene tres elementos. Entonces, para resolver eso, vamos a calcular la ley de voltajes de Kirchhoff por la base. ¿Por qué tenemos que pasar la ley de voltajes de Kirchhoff por la base? Esta es la LVK y no por el colector, porque aquí también podríamos hacer otra LVK. ¿Verdad? Yo sé que la resistencia de base tiene un voltaje, aquí está el voltaje base emisor, aquí tengo el voltaje en RC y el voltaje colector emisor. Queremos la malla de la izquierda porque dijimos que la corriente era consecuencia de la tensión base emisor. Y entonces necesitamos un sistema de ecuaciones que considere la tensión base emisor para poder resolver el circuito. La malla por la base entonces sería que VSC, que es la fuente de alimentación, es igual a corriente de base por resistencia de base, primer término, más tensión base emisor, segundo término. Empecé de tierra y salí de tierra. ¿Por qué digo que empecé de tierra? Porque la fuente VSC aquí no está dibujada, pero uno la puede dibujar. Y entonces esta es la fuente VSC que está en tierra. Entonces la malla empieza desde la tierra y continúa y vuelve a llegar hasta la tierra. La malla tiene que ser una malla cerrada. Y como entré por el negativo, yo podría haber empezado escribiendo menos VSC más IVRB más VB es igual a cero. Otra forma de aprendérselo es que las fuentes tienen polaridad positiva y los demás elementos son caídas, entonces tienen polaridad negativa. O las pongo todas las fuentes de un lado del igual y todas las componentes de caída del otro lado del igual. Me gusta más esta de arriba porque uno sabe que empieza desde un punto y pasa por toda la malla y llega al mismo punto. Y si entro por el negativo, las fuentes son negativas, ¿verdad? Porque entraríamos por el menos y los demás elementos por el más. Esta es la malla de la base y de la malla por la base despejamos la corriente. Entonces, la corriente de base, vamos a pasar VBE a restar, queda VCC menos VBE, que es este numerador. Pasamos el RB a dividir y ya tenemos la corriente solita. Y con esta corriente de base podríamos calcularla de una vez si supiéramos cuánto es la tensión base emisor. También, si tengo la corriente de base, la de colector es la de base multiplicada por beta. Entonces ya tengo una ecuación, esta es la ecuación número uno, que me describe la corriente de colector como la variable Y, que es la variable dependiente, y la tensión base emisor como la variable X, que sería la variable independiente. ¿Por qué esas son las variables? Porque en la curva de transferencia yo tengo la tensión base emisor y tengo la corriente de colector. Entonces la solución del circuito es un punto en esta gráfica que se llama el punto de operación, que es un par ordenado tensión corriente. Esa es la solución del circuito. Es un X, Y. ¿Ya? Entonces tengo una ecuación que describe X y Y. Beta es un número porque es una constante, VCC es un número porque es el voltaje de la fuente, RB es un número porque es la resistencia que tengo, pero IC y VB no los conozco.
Entonces necesito una segunda ecuación para resolver este circuito. Lo más fácil y lo que aprendimos en activos es que uno puede sustituir punto 7 directamente. Uno puede considerar que en esta mallita la tensión base emisor va a valer punto 7 aproximadamente. Y entonces podemos decir que la segunda ecuación sería que x es igual a punto 7 o que tensión base emisor es punto 7. Bueno, estaba ahí copiada. Y esta sería la ecuación 2. Y resolvemos el sistema de ecuaciones de manera simultánea. Ya tenemos dos ecuaciones de dos variables, nada más que estamos convirtiendo una variable en una constante. Yo pongo aquí punto 7 y todo esto es un número. Y ya obtuve la corriente de colector. Eso está muy bien para cálculos rápidos y se puede usar siempre. Eh, entonces, en este curso, si ustedes quieren, usan punto 7 para todos los circuitos, no hay problema con eso. En los exámenes pueden usar punto 7 también. Me escribieron por aquí, por Discord. Vamos a cerrar Discord. Y se puede usar también, en lugar de punto 7 el modelo de Shockley. El modelo de Shockley también es una ecuación de dos variables porque dice que la corriente de colector es Y y la tensión base emisor es X. Y esta es la que describe esta curva. Entonces, ¿qué estamos haciendo con la ecuación de Shockley? Con la ecuación de Shockley, lo que estamos buscando es la intersección de dos ecuaciones. Una es, esta sería la ecuación 2b, que sería la ecuación 2b, ¿verdad? Que es esa curva exponencial. La ecuación 1 es una ecuación lineal con pendiente negativa, 1. Porque si se fijan en esta ecuación, ¿cuál es la pendiente? La pendiente es menos beta entre RB, ¿verdad? M es menos beta entre RB. ¿Y cuánto es B? B es beta VSC entre RB. Según esta ecuación, la Y es igual a mx más B, entonces M es menos beta entre RB y B es beta VSC entre RB. Como la pendiente es negativa, la ecuación 1 es una línea con pendiente negativa. Entonces, si usamos la ecuación 2b, estamos resolviendo la intersección entre la exponencial y esta otra ecuación eh, que es decreciente. Y eso se puede hacer de la misma manera. Tengo esta ecuación y tengo esta ecuación y puedo, en este caso las dos son para y entonces las puedo igualar y puedo despejar VB. No lo puedo despejar a mano porque es una ecuación exponencial de un lado y lineal del otro y eso a mano es muy difícil de hacer. No podemos hacerlo con el álgebra que conocemos, eh, por lo menos hasta este curso. Y, y bueno, esta me daría la solución un poquito más exacta a costa de un procedimiento un poco más largo. La tercera forma es usar un modelo muchísimo más exacto, que es la ecuación de Shockley con todo y la tensión colector-emisor. Esta la vamos a hacer como demostración, pero no la vamos a evaluar porque el procedimiento es larguísimo y porque todo esto lo traemos como heredado de activos. Entonces, la idea es que si yo quiero resolver el circuito y calcular de manera exacta, considerando todo y efecto Erling, necesitamos esta ecuación, pero esta es una ecuación de tres variables, ¿verdad? Porque tiene y, tiene x y tiene esta otra variable. Entonces, esa otra variable me obliga a buscar una tercera ecuación, porque si la ecuación uno, ¿verdad? Es la ecuación de la malla. La ecuación, esta sería la ecuación 2c. Entonces yo resuelvo la ecuación uno, la ecuación 2c y necesitaría una tercera ecuación, que sería esta de la derecha, que sería la ecuación 3. La ecuación 3 es la malla por el colector. Entonces, la malla por el colector dice que VSC es igual a ICRC más la tensión colector-emisor. Cada uno puede hacer la malla y decir menos VSC más ICRC más VCE suma cero. Esa sería la malla completa desde tierra hasta tierra. Y la reacomodamos para despejar la tensión colector-emisor. Esta tercera ecuación se puede sustituir aquí. Me queda una ecuación que tiene IC. Y esta ecuación de aquí la puedo despejar VB y lo sustituyo aquí. Y entonces me queda una ecuación que solo depende de IC y la puedo resolver.
Esa es más larga, pero podemos hacer un ejemplo en la clase del martes. Se ve el procedimiento, ¿verdad? La forma más fácil y más rápida de resolver un circuito de transistores bipolares es hacer la malla por la base y asumir que la tensión base emisor es 0.7. ¿Cuánto error me da eso? Me debería dar un error pequeño, porque si yo uso la ecuación uno es la ecuación lineal. Y si uso la ecuación 2 para resolver de manera simultánea, la ecuación 2 es que 0.7 me da una constante. Esto es una línea vertical. Y entonces el punto de operación debería calzar. Esta sería la ecuación que dibujé con este color magenta, que es una línea vertical. Lo que cambia es qué modelo estoy usando. Con la ecuación 2C, la ecuación 2C, ¿cómo se vería? La ecuación 2C me daría un poquito más de corriente que la ecuación 2B. Entonces me debería dar, bueno, no sé cómo dibujarla bien, es que creo que la 2B está medio vertical. Entonces, digamos así, y la ecuación 2C debería pasar un poquito más arriba, porque es la ecuación con efecto Early. Bueno, ustedes se la imaginan. Y esta sería la ecuación 2A, para ponerle un 2A. ¿Va? Entonces, la LSK, perdón, la LVK siempre es la ecuación uno, esa no cambia. Y lo que varía es qué modelo uso para el transistor. Entre mejor el modelo, más exacta la solución, pero con cualquiera de las tres obtengo buenos resultados. ¿Ok? Aquí hay un ejemplo con números, como para ver cómo se resuelven circuitos con estos números. Dice que si la resistencia de base es de 100K, la resistencia de colector es de 1K, el transistor es un transistor que tiene beta igual a 100 y un IS de 10 a la menos 17 amperios, vamos a obtener la solución por el método de tensión constante. ¿Ok? La malla por la base me da la ecuación uno. Esta ecuación se puede apuntar en el formulario. Lo que pasa es que con cualquier pequeña variación que tenga el circuito ya no sirve. Si yo les pongo una resistencia aquí en el emisor, ya esta ecuación no funcionó. Eh, o si tengo algún cambio en el circuito, pues que ya no funcione. Entonces, lo mejor es resolver la malla completa. Y entonces eso es bastante rápido, porque lo que tenemos que hacer es lo mismo de la página pasada. VCC es IB por RB más la tensión base emisor. La malla por la base no falla. Y entonces de esa ecuación despejamos la corriente. La corriente de base sería VCC menos VBE entre RB y multiplicamos por beta de los dos lados. Entonces me queda IC, que es beta y B, es igual a beta VCC menos VBE entre RB. Eso es lo que está ahí en la ecuación. Esta. La segunda ecuación vamos a usar el modelo de tensión constante. Entonces ponemos punto 7, sustituimos el punto 7 aquí arriba. Bueno, ponemos todos los valores numéricos. Beta es 100, VCC es 2.5, VB es 0.7, la resistencia de base 100K y esto da 1.8 miliamperios. Esta sería la solución del punto de operación. ¿Cómo reportamos el punto de operación? Lo reportamos con el voltaje, perdón, con el voltaje y con la corriente, que son los dos números y par ordenado que me describe un punto en la curva de transferencia. Voltaje, base, emisor, corriente de colector y el puntito está por aquí. Tiene 0.7 en el eje X y 1.8 milis en el eje Y. Y bueno, una buena gráfica uno debería ponerle las unidades, entonces está en amperios y está en voltios. Y después marquitas a los ejes y las escalas y todo lo demás. Así uno quiere hacer buenas gráficas a mano. Pero más o menos así es una gráfica con información completa. Ya tengo 1.8 milis, mili qué, miliamperios, 0.7 voltios y los valores de las variables. Y con eso ya tengo el punto de operación. El punto de operación es el punto Q. ¿Y por qué se llama Q? Porque Q me describe una palabra, en inglés es quiescent y en español quiescente, creo que es, que significa
que es el punto estable del circuito. Quiescente es estable, o que no varía. Aunque se pueda variar, no varía. Porque ese punto sí se puede mover, pero se puede mover cambiando componentes. Em, y también se puede mover por superposición, ¿verdad? Porque después yo puedo venir con una fuente de SA a ponerle superposición a las corrientes y obtendría un valor aquí de corrientes por superposición y voltajes por superposición. Pero entonces este es el resultado de resolver este circuito con el modelo de tensión constante. Podemos usar el modelo exponencial. Con el modelo exponencial lo que tenemos es la ecuación uno y esta segunda es la ecuación de Shockley, pero es la ecuación de Shockley despejada a la inversa, es la ecuación inversa. ¿De dónde sale esa? La corriente de colector es IS por la exponencial de VB entre VT menos uno. Este menos uno se puede omitir la mayoría de las veces, está puesto ahí, pero ese menos uno, si uno distribuye el IS, uno dice IC es IS por la exponencial de VB entre VT, y a eso le restamos IS, la estamos distribuyendo IS por el primer término, IS por el segundo. Esto va a dar como miliamperios para nuestros circuitos, y esto es 10 a la menos 17. Entonces, a algo que está en miliamperios, yo le resto 10 a la menos 17 y como, es como no restarle nada. Entonces yo puedo aproximar y decir que IC es IS por E a la VB entre VT, sin el menos uno. ¿Ah? Eso es lo primero, pero eso lo podemos hacer en todo el curso, porque todos nuestros circuitos trabajan en miliamperios. No existe ningún circuito en este curso que trabaje en regiones de subumbral o en regiones donde la corriente tiene que ser demasiado detallada en el orden de esto que son atoamperios, son 10 atoamperios, porque ato es 10 a la menos 18, ¿verdad? Femto es a la menos 15, pico es a la menos 12. Esas cosas hay que recordarlas, hay que hacer un repasito de los órdenes de magnitud, porque en el curso son importantes, ¿verdad? Entonces, femto es 10 a la menos 15, pico a la menos 12, nano a la menos 9, micro a la menos 6 y ato a la menos 18. Vemos que aquí estamos usando atoamperios para IS. Entonces, la ecuación de Shockley, esta funciona sin el menos uno. Y si queremos la ecuación inversa, lo que tenemos que hacer es despejar la tensión base emisor de esta ecuación. Entonces, lo que hacemos es que pasamos IS a dividir. Entonces queda IC entre IS. Y después sacamos el logaritmo natural a los dos lados. Entonces, bueno, podemos hacer eso aquí a la izquierda o abajo. Logaritmo natural de IC entre IS es igual al logaritmo natural de E a la VB entre VT. Por propiedades de logaritmos, yo puedo pasar el exponente a la parte de afuera, ¿verdad? Yo puedo pasar el exponente de un logaritmo a multiplicar afuera. Entonces puedo hacer el logaritmo natural de IC entre IS es igual a VB entre VT por el logaritmo natural de E, y el logaritmo natural de E es uno. Y después el VT lo paso a multiplicar y me queda la ecuación inversa de Shockley. Entonces tengo la ecuación de Shockley y la ecuación inversa, pero son las mismas variables. La despejo porque entonces puedo sustituir esta ecuación aquí arriba. Y entonces ponemos que IC es igual a 100, que es beta. Arriba 2.5 menos esta parte, que sería la ecuación inversa de Shockley, 26 milivoltios por logaritmo natural de IC entre 10 al menos 17. Y abajo 100 kiloohmios. Esta ecuación es de una sola variable porque ya combiné las dos. Tengo la ecuación uno, la ecuación 2, pero la 2 la sustituyo en la uno. Y de aquí puedo resolver en la calculadora. Entonces, en la calculadora ponemos todos los números y ponemos Shift Solve, ¿verdad? ¿Se acuerdan del método de resolución de ecuaciones? Cuando no puedo despejar la variable, porque esta variable aquí, X, bueno, esta sería Y, pero esta variable no la puedo despejar con esta porque esta está dentro de un logaritmo. Entonces, los métodos para resolver eso son métodos numéricos que los puedo trabajar en la calculadora.
el martes les puedo ayudar a resolver estas ecuaciones también. No tengo una calculadora así instalada, pero podríamos resolverla usando MATLAB. Es tempranito, si podemos. Entonces abrimos MATLAB y también se puede hacer en Python. Eh, Python también es muy bonito. MATLAB tenemos en el TEC y la licencia funciona y es bueno aprovecharla. Pero si no tienen, pueden usar Python. En Python también se puede resolver. Entonces, para resolver en MATLAB, hacemos una variable simbólica que se llame IC. Y con la variable simbólica vamos a hacer solución por aproximaciones. Solve symbolic equation. Vamos a ver. Golpea solve y le damos F1 para ver la ayuda a este comando. Esto resuelve numéricamente, porque hay un comando solve que resuelve algebraicamente, pero esta ecuación no se puede resolver algebraica. Entonces vamos a resolverla numéricamente. Es por un método de aproximaciones numéricas. La ecuación la ponemos aquí, entonces IC es igual y ponemos doble igual. 100 multiplicado por, y aquí va una fracción. Entonces va el numerador y el denominador. Y después voy a decirle la variable con la que vamos a resolver, que sería IC. Aquí arriba va 2,5 menos 26 milivoltios por el logaritmo natural, que en MATLAB es log, que el logaritmo en base 10 es log 10. Log en MATLAB es logaritmo natural. Y aquí ponemos la variable entre 1 por 10 a la menos 17. Para cuidado ponen 10e a la menos 17 porque son 10 por 10 a la menos 17. Entonces sería 1 por 10 a la menos 17. Y abajo va 100. ¿Tá? Son 100 por 10 a la 3. Y con eso calculamos. Entonces ya tengo el resultado y el resultado está aquí abajo. Entonces yo puedo hacer fprint f de lo que me dio el resultado. Y vamos a decir que IC es igual a por ciento punto 6f para que me dé un flotante de 6 decimales. Eso está en amperios barra n y pongo el resultado. Y eso lo imprime en la consola que ya la cerré. ¿Dónde está? ¿Dónde queda la consola? Bueno, la cuestión es que aquí está el resultado. Es 1,64885. 1,64885. Entonces 1,649. Ven que la corriente da diferente a la que usamos con punto 7. El porcentaje de error habría que calcularlo. ¿Cómo saco porcentajes de error? Porcentaje de error o el error relativo sería la corriente exacta menos la corriente. Vamos a hacer la corriente con error menos la corriente exacta entre la corriente exacta por 100. Porque es el experimental menos el teórico entre el teórico por 100. El teórico es el exacto. Como esta es la solución más exacta que tenemos, porque sabemos que el modelo es mejor, la vamos a poner como ecuación exacta. Y entonces la corriente con error es la de la página pasada. Y entonces vamos a hacer, bueno, tanto que busqué la consola y yo estaba haciendo las cosas en consola, aquí está el resultado. Este, la corriente con error sería 1,8 milis. La corriente exacta 1,649 dividido entre la corriente exacta 1,649 y eso lo multiplico por 100 y eso me da 9%. Significa que la solución de la primera página tiene un 9% de error. Esta está equivocada por un 9% con respecto a la ecuación de Shockley. Entonces, como un 9% no es tanto, es válido usar punto 7. ¿Verdad? Sabemos que con Shockley sale mejor, pero con la otra no estaba tan perdida. Em, y como este es un resultado, para sacar el otro puedo sustituir esta variable, este valor, en cualquiera de las dos ecuaciones originales. Puedo sustituirlo en IC o puedo sustituirlo aquí en esta de abajo. Bueno, aquí arriba o aquí abajo. Las dos son igual de sencillas porque es poner
la corriente y despejar la otra variable, pero esta ya está despejada, entonces vamos a usar esta segunda. Y entonces la tensión base emisor es VT por logaritmo de 10 entre IS, 26 milis por logaritmo natural de 1,649 entre 10 a la menos 17. Y eso da 851 milivoltios. Significa que este transistor en la tensión base emisor no tiene 0,7, sino que al final tenía un poquito más, 0,85. Habría que ver cuál es el porcentaje de error en el voltaje, ¿verdad? Y tendríamos que hacerlo de la misma manera. Sería 0,7, que es el experimental, menos el teórico, que son 0,851 entre el teórico por 100. Eso da un 17% de error, ese sí está mucho más alto, ¿verdad? Y vimos cosa de paréntesis. Entonces tengo un 17% de error en el voltaje, pero tampoco está tan perdido. Depende del modelo que uno quiera usar. Para efectos del curso les decía, el modelo de tensión constante es suficiente la mayoría de las veces. Y el tercer método sería el modelo más exacto, el de Shockley con efectos Early. Em, Tiene un sistema de tres ecuaciones. Les dije que esto es como demostración porque para un examen creo que es mucho, ¿verdad? Se lleva mucho rato haciendo este método. Primero porque hay que sacar la malla por la base. Esta es la malla por la base. Después hay que sacar la malla por el colector, que sería esta. Las dos hay que despejarlas para poder sacar la tensión colector emisor y la tensión base emisora. A esta de arriba hay que darle vuelta para sacar la tensión de base emisor solita. Y esas dos ecuaciones hay que sustituirlas en la tercera, aquí y aquí, para que quede una sola ecuación en términos de IC y podemos resolver estas variables. Entonces, ese no está hecho, pero estaría divertido hacerlo. Entonces, lo que tenemos que escribir es que la corriente de colector es igual a IS, que es 10 a la menos 17 amperios, multiplicado por la primera ecuación de Shockley. Bueno, la ecuación de Shockley es una sola, pero la tensión base emisor tiene que estar despejada de la malla. Entonces, la malla era que USC es igual a IBRB más la tensión base emisor. Entonces, la tensión base emisor es USC menos IBRB. Vamos a poner E a la USC menos IBRB. Esa es la tensión base emisora dividida entre VT menos 1. Dije que el menos 1 lo podíamos ignorar, pero podemos ponerlo porque MATLAB es el que resuelve. Y la segunda es la tensión colector emisor, que es USC menos ICRC, que es la malla por el lado derecho. Entre VA, que para este transistor no dice, podríamos ponerle aquí lo VA del transistor y pongámosle unos 10 voltios, para que sea un transistor más o menos malito. Bueno, pongámoslo aquí algebraico. Hay que ponerlo con números, pero más lo podemos hacer también. Y lo otro es que la variable aquí es IB, y la variable aquí es IC, y la variable aquí es IC. Entonces, a esta ecuación lo que debería hacerle es ponerla en términos de la corriente de colector. La de base es la de colector entre beta. Y entonces copiamos todo otra vez. Y S a la USC menos IC entre beta, RB entre VT menos 1, 1 más USC menos IC RC entre VA. Vamos a hacerlo en MATLAB, ya que lo tenemos aquí. Entonces hacemos un script y este lo voy a guardar como clase 02. Debería ponerle el pulso en el que estamos, que es L3212 early. Entonces vamos a poner, esto puedo ponerle, así está bien. Vamos a poner en este script, y ese es 1 por 10 a la menos 17, que los elementos del circuito son RB igual a 100K, RC igual a 1K, USC es igual a 2,5,
A beta a veces se le llama beta F, es beta forward, que así es como se ven los modelos de Spice. Beta forward, vamos a ponerle 100. Voltaje de early sería de 10. em, y esto es demasiado carga, le lee la mente a uno. Vamos a poner entonces la ecuación de, vamos a poner una variable simbólica y C. Vamos a poner otra variable simbólica para la tensión vaso emisor y vamos a poner otra para la tensión colector emisor. Entonces, más abajo, lo que tendríamos que poner son las ecuaciones, o bueno, directamente el comando para resolverlas, que sería VPA solve. Ponemos que esta es la solución. Eso es igual a este comando. Eh, Vamos a poner ecuaciones y las ecuaciones que tenemos que poner, bueno, podemos poner la ecuación ya despejada, que sería esta última. Dice es que hice, en realidad estas no me hacen falta. Es que también uno puede meter las ecuaciones por aparte y MATLAB las resuelve todas juntas, pero ya hicimos el álgebra, entonces dejémoslo así. Y C sería igual a IS multiplicado por exponencial menos uno. La exponencial tiene una fracción arriba, entonces la exponencial lleva una fracción y la fracción lleva USC menos IC entre beta F por RB dividido entre VT. Voltaje térmico no lo definí, voltaje térmico son 26 milivoltios. Y después de esto, ¿qué está haciendo esto? Esto me autocompleta cosas, no me gusta. Después de esto, tenemos que poner uno más y una fracción. La fracción es USC menos UCRC entre VA. Y después tendríamos que imprimir, entonces F print F de que IC es igual 100.6 decimales flotante amperios barra n solución. Y tengo, por supuesto, errores de sintaxis. Vamos a ver qué fue lo que hice mal. Conversión de símbolo no es posible porque el resultado es este. Creo que es porque está empaquetado. Aquí está la solución, son 2.06 miliamperios, pero en el comando print tengo que poner sol y C. Me parece que es así. No. Eh, bueno, y es que además es un número con... A ver, no, ¿qué? Ya voy. También, si uno deja el comando sin punto y coma, esto le da la respuesta. Pero me parece raro que aparezca esto ahí arriba. Sí, definí todo lo demás, ¿verdad? USC, IS, beta F, R base, R colector, VT, VA. Luego, este comando está completo. Creo, creo que es que puse mal el comando, me faltaban paréntesis. Ahora sí, este es el resultado. Eh, 1.6509.
Y aquí debería dar 1,6509 miliamperios. Em, Quería guardar eso en sol. Ahora sí se actualizó. Y quería imprimirlo. Entonces, dice es igual a por ciento punto 6F barra N amperios. Sol. Ya, listo. Y para sacar las otras soluciones, tendríamos que usar las ecuaciones anteriores. Todo esto ahora usa esos GPTs. Este, hasta la MATLAB están metidos. No para apagarlos. Ahí hace un ratico. Este, la tensión base emisor la puedo sacar con cualquiera de las ecuaciones anteriores. Y la tensión colector emisor también. Entonces, la tensión base emisor ya la tenemos aquí expresada, es VSC, vamos a poner. Esto sería solución de IC para solución IC. La solución del voltaje base emisor sería VSC menos IC entre beta por FB. Y la solución de la tensión colector emisor es VSC menos IC por RC. Así. Y podemos imprimir esas dos. Entonces, tensión base emisor, tensión colector emisor. Estas están en voltios. Y ponemos la solución V base emisor, V colector emisor. Control Enter para guardar y a ver. Y ahora aquí. Conversion to double from sim. Ah, es porque estoy usando sim, la variable simbólica, y no, lo que tengo que usar es la solución. Entonces, esta es la solución, esta es la solución. Ahí está. Entonces tengo 0,849 para tensión base emisor y por alguna razón 0,849 eh, para la tensión colector emisor. Me dio lo mismo. Está bien. Está extraño. No, sí está bien porque RB son 100K y beta eran 100 y RC es un K. Entonces sí tiene sentido. Y entonces estas dan 0,849 y 0,849. Y listo. Ese es difícil, ¿verdad? Pero les dije, este no entra en el examen. En el examen usamos 0,7 porque el tiempo del examen es muy limitado. Pero por lo menos sabemos que los modelos avanzados están aquí y la cuestión es que ahora hay SPICE y entonces uno puede resolver todo esto en SPICE y ya no tiene que estar resolviendo estas cosas, pero estamos en la U para hacer las cosas a mano. Más o menos, en realidad les tengo que enseñar a usar herramientas y así. Y el álgebra y bueno, entender estas ecuaciones es importante. Ok, todo eso era la polarización de resistencia de base, que fue la primera polarización. Pero existen otras configuraciones. El divisor de voltaje, este es típico, ¿verdad? Es una configuración, una topología donde yo tengo R1 y R2 y estas resistencias fijan la tensión del nodo de la base. Es mejor que la anterior porque la tensión de la base ya no depende de lo que absorba el transistor, de la corriente y de lo que pase por ahí, sino que la tensión de este nodo debería ser fija. Y podemos hacerlo de dos formas. Suponiendo, vamos a usar el de punto 7 de aquí en adelante. Pero la forma uno es suponer que yo puedo aplicar divisor de tensión directamente porque la corriente base es aproximadamente cero. Lo que voy a hacer es que voy a desaparecer este circuito por un momento y calculo el voltaje en X. El voltaje en X sería VSC por R2 entre R1 más R2, que es el divisor de voltaje. Con eso, bueno, aquí no está con el de punto 7, está con el de Shockley. Entonces la corriente de colector sería IS por la exponencial de VB entre VT. ¿Verdad? No puedo usar el de punto 7 porque la tensión de este nodo sería punto 7 independientemente del valor de las resistencias y eso es mentira. Entonces por eso usamos Shockley, porque en este circuito
Es mentira que la tensión base emisor va a ser 0,7, va a ser la tensión que me dé el divisor de tensión. Entonces usamos la ecuación de Shockley y si combinamos las dos, ¿verdad? La tensión Ux es la misma tensión base emisor, entonces vamos a poner que IC es IS por la exponencial de la tensión, que sería USC por R2 entre R1 más R2 dividido entre VT. Esta sería la corriente. ¿Cuál es la ventaja? Una es que no depende de beta, y eso es muy bueno, porque beta les dije que era muy inestable. Beta variaba con la temperatura, beta variaba hasta con la misma corriente colector, y entonces beta es una variable que la estamos quitando de este sistema de ecuaciones. Por lo tanto, el divisor de voltaje debería tener un comportamiento más estable. Sí sigue siendo un poco impreciso, sobre todo cuando hacemos porcentajes de error de las resistencias. Por ejemplo, uno puede hacer 100 simulaciones con valores diferentes de R2, con porcentajes de error, por ejemplo, un 5%. Entonces, valores para arriba y para abajo. Eso se llama una simulación Monte Carlo, porque yo puedo poner 100 valores diferentes dentro del rango de un 5% y ver cuál es la curva de corrientes. Y hago un histograma, que es un método estadístico, em, para ver esa simulación. Esa sería bonito hacerla, pero para eso sí ocupamos más tiempo porque hay que abrir el simulador, ponerle los 100 valores diferentes en una lista y así. em, pero podríamos hacerla en otro momento. Por mientras, ¿verdad? Lo que dice este sistema de ecuaciones es que el voltaje de base es fijo y que la corriente de colector ya no depende de beta. Pero la corriente de base no siempre podemos asumir que es cero, porque en un divisor de voltaje, la fórmula del divisor de voltaje considera que la corriente por las resistencias sea la misma. Si la corriente por las resistencias no es la misma, yo no puedo usar el divisor de voltaje. Entonces, lo que se recomienda para el divisor de tensión en todos los casos es empezar por aquí y hacer un Thevenin. El equivalente de Thevenin no es tan difícil, es un pasito extra. Y en el equivalente de Thevenin, lo que tenemos que hacer es dibujar una cajita en las resistencias a las que les queremos hacer la transformación, ¿verdad? Queremos cambiar esto a un equivalente. Entonces, dibujamos una cajita. La cajita se desconecta y yo tengo que medirle a la cajita el voltaje de circuito abierto, que es esta medición, ¿verdad? Tiene R1, R2 y la fuente VCC sin nada conectado. Esta es la cajita que dibujamos, pero aislada. Medimos el voltaje y el voltaje, por supuesto, va a ser el divisor de tensión de estas dos cosas. Entonces, el voltaje de Thevenin me va a dar, aquí no está, pero voltaje de Thevenin es VCC por R2 entre R1 más R2. Eso es lo mismo que estaba en la página pasada, pero no, ya no es el voltaje del nodo X. Ven que el nodo X está aquí y el voltaje de Thevenin está a la izquierda. Entonces, el voltaje de Thevenin sería el voltaje de este nodo. Y la resistencia de Thevenin es tomar el mismo circuito, revisar cuál es la impedancia hacia adentro de la terminal, que sería esta terminal, apagando la fuente de tensión. Entonces, su VCC apagada me da que este nodo también es tierra, por lo tanto R1 también está conectado a tierra. Y entre estas dos vemos que R1 y R2 están en paralelo, entonces la resistencia de Thevenin es R1 paralelo R2. Con esos dos componentes, esos dos valores, vamos a dibujar este circuito. Entonces, fuente y resistencia conectado a todo lo demás. Yo quito la cajita y pongo el equivalente. Este circuito es el mismo de polarización fija, porque tiene una fuente o una resistencia y la tensión base emisora. Entonces, yo hago una mallita por aquí y ya obtengo la LVK y combinado con una de las posibilidades de ecuaciones para la segunda ecuación, puedo sustituir punto 7, ya obtengo la corriente. Entonces, aquí hay ejemplos de cálculo con números. Está un poco más extenso de lo que debería, pero está bien. Ah, la cuestión es por esto de las iteraciones. Ya les explico. Lo que usamos nosotros siempre es la calculadora, ¿verdad? Y si uno pone las ecuaciones en la calculadora, uno le da Shift resolver y la calculadora se encarga de hacer todos los cálculos internos para poder obtener una solución exacta. Entonces uno solo hace un paso, ¿verdad? En MATLAB también uno le da el comando y ya le da la solución.
En el libro hacen iteraciones, entonces eso funciona así. Eh, bueno, primero con los componentes del circuito se saca el equivalente de Thevenin da 800 milivoltios y 54,4 kiloohmios. Después hacemos una malla y en la malla sacamos esta ecuación de abajo. Dice que la corriente base es el voltaje de Thevenin menos VE entre R Thevenin. Esto viene de la malla del circuito. La malla del circuito es esta y lo que dice es que voltaje de Thevenin es IB R Thevenin más VE. Mira, porque la fuente me da esto más esto. Y de aquí despejamos la corriente de base, que es la ecuación que está ahí abajo. El libro lo que hace es que supone un valor inicial. Este es el método iterativo. Uno puede batear un número. No es batearlo, es poner una condición inicial. La condición inicial es un valor que se aproxime a lo que sabemos que va a dar el resultado final. Sabemos que tiene que dar como 0,7, pero no es 0,7 exacto. Sabemos que tiene que dar un poquito más porque el circuito va a tener una corriente fluyendo. Entonces, de 0,7 un poquito para arriba, en el libro dice 750. Entonces, sustituimos este 750 en esta fórmula, que es el valor inicial. Todos los algoritmos de iteraciones y de aproximaciones numéricas, si ya llevaron métodos numéricos, bueno, van a llevar métodos numéricos después, supongo también, ocupan un valor inicial. Entonces, podemos aquí poner 750 milis y calculamos con los valores que teníamos y esto da 919 nanoamperios. Son 0,919 micros. Este valor no es la solución final porque yo escogí este valor. Entonces lo que hago es que con este valor calculo la corriente colector, que sería multiplicarla por beta, me da 91,9 micros. Y con este valor voy a recalcular el voltaje base emisor, que entonces queda VT por el logaritmo de IC entre IS. Con eso pongo 26 milivoltios logaritmo natural de IC entre IS y esto me da 776, que es diferente de lo que escogí en el primer momento. Y entonces este valor lo tengo que volver a llevar a la primera ecuación para volver a sacar un valor de corriente. Después con la corriente saco otro valor de corriente de colector y después vuelvo a sacar el valor de voltaje base emisor. Eso se puede hacer en MATLAB también o se puede hacer en Excel más bonito porque voy a ver una tabla. Y entonces en Excel uno podría, vamos a usar de todo, poner N, poner el valor de corriente de base, o bueno, podemos poner voltaje base emisor, valor de corriente de base y el valor de corriente colector. Entonces, en el estado inicial dijimos que el voltaje base emisor es 0,7, 0,75. Vamos a ampliar la letra un poco. 0,75. La corriente de base la voy a calcular como el valor, vamos a ver, en la primera vuelta, em, la cuestión es por los subíndices, ¿verdad? Todos los de esto van a ser una solución consistente. Es decir, que van a ser valores como la simulación, el resultado del circuito. Entonces, la corriente de base la voy a sacar, digamos que aquí en la cero, la voy a sacar como, la ecuación es esta, voltaje de Thevenin menos voltaje base emisor. Entonces, el voltaje de Thevenin era 0,8 menos el voltaje base emisor de esa iteración actual dividido entre la resistencia de Thevenin, que son 54,4 por 10 a la 3. Aquí también puedo usar esa notación. Y la corriente de colector es esto por beta. Y el valor de beta para este problema creo que es de 100. Y porque ahí están los 91,9 micros. Luego, en la uno, no es que por eso estos son parte de la uno. Estas se calcularon con la pasada, pero estas soluciones ya me dan una tensión base emisor diferente. Entonces, para eso tendría que tomar esta. No, al revés, son 26 milis multiplicado por el logaritmo, y aquí log es el logaritmo natural también de este número
Y si no pongo la base, esto asume que la base es E. Ah, bueno, hay que dividirlo entre y s. Entonces, y s es, para este otro problema no sé, pero supongamos 1 por 10 a la menos 17. 1 e menos 17. No, no es este. Entonces, 1 por 10 a la menos 14. Es que ando buscando cuál es el valor de is para este problema, porque no lo tiene. Y de eso dependemos. Entonces, porque esto debería dar 776. El problema es que no tengo is. No sé qué valor de is usaron. Am, y la base del logaritmo es 2,71. Ah, ok, lo que es el logaritmo en base 10. Vamos a ver. Ah, es que es con ln. Ya ves. Entonces, 1 por 10 a la menos 17. Ahí está. 1 por 10 a la menos 17 ya da 0,776. Entonces, estas de aquí las voy a ir haciendo para abajo. Y aquí voy haciendo un montón de vueltas, ¿verdad? Entonces, entre más hacia abajo en la tabla estoy, más exacto es el resultado. Esto es lo que hace la calculadora por dentro. Entre más vueltas tengo, el resultado se vuelve más exacto. Y tengo que calcular el porcentaje de error en la corriente, por ejemplo. El porcentaje de error en la corriente sería, lo puedo sacar hasta aquí, entonces sería la, la más exacta menos la que tiene un error entre la más exacta, ay, por 100%. Y ahí tengo un error del 100%. Y el error tiene que ir bajando, 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 hasta que tengo un error aquí ya es menor al 1%. Entonces, este es una solución que tiene un error de menos del 1% en la corriente. Eh, ese también está bonito, entonces lo voy a guardar por aquí, en el escritorio, tal vez para después subírselos. Ya, pero se ve el método iterativo. Em, este no lo usamos mucho porque la calculadora puede hacer esto en un solo paso, ¿verdad? El paso de la calculadora es que ustedes arman una sola ecuación de una sola variable y la meten y le dan shift solve. Pero aquí las ecuaciones están hechas sueltas. Entonces tenemos, bueno, de nuevo, es el circuito que estamos resolviendo es este, que tiene un voltaje y una resistencia. Hacemos una malla, de la malla sacamos esta corriente. En la calculadora, esta segunda ecuación la hubiéramos sustituido aquí de una vez y metemos eso en un solo paso, ¿verdad? Lo que tendríamos es que IC es igual a beta por V Thevenin menos VT logaritmo de IC entre IS entre R Thevenin. Y eso lo ponemos en la calcu, le damos Shift resolver y en un solo paso la calculadora hace todas las iteraciones, ¿verdad? La calculadora se queda ahí un rato pensando, ¿verdad? Si las calculadoras son muy viejitas también van a durar más. Y la calculadora en teoría sí nos da un error. La mayoría de veces el error de la calculadora tiende a cero, pero es porque hace suficientes para asegurarse de que el porcentaje de error sería, ¿verdad? Si aquí seguimos haciendo vueltas, la que tengo que expandir es esta. Si seguimos haciendo vueltas, llega un punto en donde el error ya es insignificante, ¿verdad? Aquí sería un error de cero porque encuentra cero variación entre las que siguen, pero también es porque seguro se queda sin decimales para trabajar. Entonces la calculadora reportaría ahí ese error de cero y ya ese es el resultado final. Y esto lo podemos poner con cualquier cantidad de decimales y listo.
Em, ok, me quedan un par de cositas que revisar, que son circuitos con variaciones. Por ejemplo, este tiene una resistencia de emisor. La resistencia de emisor estabiliza este circuito ante variaciones de resistencias o tolerancias en las resistencias. La cuestión es que les dije que si R2 tenía un porcentaje de error del 5%, la corriente varía exponencialmente. De hecho, en el libro dice, si leen el libro con mucho cuidado, dice que si hay un error de un 1% en en el voltaje de la base, voy a tener un 37% de error en la corriente, producto de esa exponencial. Eso es porque si el voltaje de la base exacto es de 0,8 voltios y el voltaje de la base con error es de 0,8 voltios por un 1,01, la ecuación de Shockley me queda como IC igual a IS por la exponencial de la tensión base. Bueno, sería para la que no tiene degeneración. Base emisor, que sería esa tensión, que vamos a ponerle 0,8 por 1,01 entre OT. Y lo que dicen es que por propiedades del producto, uno puede dividir esto entre IS por E a la 0,8 entre OT por E a la 1,01 entre VT. Esto de aquí, si uno lo calcula, E a la 1,01 entre VT me da, ¿qué dice? Mm, al revés, estoy mal, estoy mal. Es 0,8 más el 1%, 0,01 por 0,8 entre VT. Entonces al final, esta parte de la derecha me da 1,36. Entonces al final, hice sería la corriente ideal, que es 0,8 entre VT, por un 1,36. Eso suponiendo que el voltaje de base tenga un 1% de error, entonces tengo un 36% de error en la corriente. Hay un pedacito del libro donde lo explica mejor, pero la idea es que el circuito que no tiene resistencia es muy inestable, porque cualquier tolerancia de las resistencias me da un error exponencial en la corriente. Con esta resistencia se absorben parte de esos errores, porque si la tensión de base tiende a subir un poquito, la tensión de emisor también tiende a subir porque la corriente va en aumento y al subir esta tensión disminuye el voltaje base emisor y si el voltaje base emisor disminuye, la corriente tiende a disminuir un poquito más. Entonces se compensa. Si por alguna razón el circuito tiene más voltaje, intenta subir la corriente. Si la corriente intenta subir, la resistencia de red lo frena y disminuye el voltaje base emisor porque este nodo estaría más alto. Y al disminuir el voltaje base emisor, el circuito se autorregula y vuelve a bajar su corriente. Para analizarlo, la parte más fácil sería igual asumir el divisor de tensión exacto. Entonces el voltaje en X es VCC por R2 entre R1 más R2. Si este voltaje es conocido, el voltaje de emisor es Vx menos la tensión base emisor, que por ejemplo puede ser 0,7. Y si tengo el voltaje de emisor, la corriente es voltaje entre resistencia. Entonces con esto ya resolví la corriente del circuito sin tener que usar la ecuación de Shockley. Al final se puede combinar todo en una sola, pero es hacer los pasos en orden, ¿verdad? Yo puedo primero sacar este voltaje, después sacar el voltaje del otro nodo y después sacar la corriente. Y con eso ya resolví el circuito. Si quisiera usar la ecuación de Shockley, pues en lugar de usar VB fijo, tendría que usar un VBE que lleve la corriente. Y el problema es que necesitaría otra ecuación para la corriente, ¿verdad? Entonces al final tendría que resolver como una mallita y la ecuación de Shockley. Pero bueno, esta sería la solución aproximada.
Em, y aquí hay un ejemplo con números. El ejemplo con números es que el voltaje de la base para este circuito es de 900 milivoltios por las resistencias y el voltaje OSC. El voltaje de emisor serían 900 milis menos la tensión base emisor. Entonces podríamos dejarla así. Y ese voltaje, que es el voltaje de este nodo P, lo dividimos entre la resistencia de emisor para sacar la corriente de emisor. En este ejemplo, es un ejemplo del libro, como la corriente de base estamos suponiendo que es cero, la corriente de colector y la de emisor van a ser parecidas. Entonces la corriente de esta resistencia ya es la corriente colector. Si sustituimos esta tensión por la ecuación de Shockley, tenemos una ecuación en términos de IC y la resolvemos en la calculadora y me da 1,029 miliamperios. Esta sería la solución con la ecuación de Shockley. Ahora, si quieren, la solución fácil sería 900 milis menos 0,7 entre 100. Lo que pasa es que eso da 2 miliamperios, que está bastante diferente, porque con la ecuación de Shockley yo considero los parámetros del modelo del transistor como IS, por ejemplo. Y el último es el de autopolarización. En autopolarización, la corriente del transistor de base la tomamos del colector. Esta siempre se enreda un poco. La idea es hacer una malla que la malla pase por la base y el emisor. Entonces pasamos por aquí y tendríamos que apuntar todos los elementos de la malla. Entonces vamos a empezar por VSC y tenemos que poner la corriente de esta resistencia. El cuidado que hay que tener es que la corriente por ahí no es IC, porque la corriente IC está aquí abajo. Entonces vean que si esto es IC y esto de aquí es la corriente de base, porque es la que está tomando la base, lo que pasa por aquí es IB más IC. Entonces yo tengo que poner IB más IC por RC más IB por RB porque voy ya por la malla más la tensión base emisor. Y de esa ecuación yo despejo esta. Mira, entonces despejo la tensión base emisor solita y empiezo a pasar cosas. Es USC que quedó del otro lado. Después le resto IB más IC por RC y le resto IB por RB. Esa es la malla del lado izquierdo. Con esa malla y la ecuación de Shockley, ya puedo resolver el sistema de ecuaciones, porque la ecuación de Shockley la puedo reemplazar en lugar de VB y me queda una ecuación que solo tiene IC. También, por supuesto, todas las de base tengo que ponerlas como IC entre beta, pero esta se puede resolver en la calculadora. La otra malla que está aquí, eh, bueno, en realidad solo esa es la que necesito. Pensé que estaba la otra malla, pero no. Em, los otros son ecuaciones parciales, pero estas no las ocupé. La única que ocupé es la malla completa y la ecuación de Shockley. Y con la relación de que la corriente de base es la de colector entre beta, ya puedo calcular. Em, pero bueno, para todo eso hay que hacer práctica. Hoy solo estamos viendo como los métodos. Todos esos circuitos se pueden resolver con transistores PNP. Los transistores PNP tienen las corrientes en dirección contraria. Entonces, en un transistor PNP, la corriente de emisor entra al transistor, la corriente de colector sale y la corriente de base sale del transistor. En todo lo demás es igual. Lo que tenemos que hacer es pasar mallas que incluyan la tensión emisor base. Y la ecuación de Shockley tiene la tensión emisor base en lugar de la tensión base emisor. Pero todo lo demás es igual. Lo que se hace es que se resuelve la malla. Entonces decimos que USC es igual a la tensión emisor base más la tensión en RB. Esa es esta primera ecuación. Se le da la vuelta y entonces la tensión emisor base sería igual a USC menos la tensión IBRB. Y con esto y la ecuación de Shockley se combinan las dos juntas, ¿verdad? Em, y entonces uno podría tener la ecuación de Shockley original y en lugar de la tensión emisor base ponemos aquí la mallita que quedó y en lugar de IB se pone IC entre beta y esto se resuelve en la calculadora. O con el modelo de tensión constante es más fácil
porque uno dice que aquí hay punto 7. Entonces, con la primera ecuación y punto 7 ya se puede resolver. Em, y entonces igual, para todo eso hay que hacer ejemplos. A lo largo de toda la clase he usado mucho el transistor bipolar, em, porque es con el que vamos a empezar a hacer los amplificadores. El transistor MOSFET también tiene sus polarizaciones y bueno, en activos vimos un montón de MOSFET. Todos los métodos de análisis son parecidos, pero con el MOSFET lo que hay que tener cuidado es que la ecuación ya no es la ecuación de Shockley, sino que es una ecuación cuadrática, pero las ecuaciones son relativamente sencillas porque una es una exponencial y la otra es una cuadrática, ¿verdad? Y exponenciales y cuadráticas no son ecuaciones muy enredadas. Y lo que sí tenemos que usar son un montón de parámetros. Pero entonces, las del MOSFET las podemos ver después cuando empecemos a ver amplificadores MOSFET. Aquí en esta presentación vienen algunas cositas para el MOSFET, como por ejemplo la región de saturación, la región del triodo. El MOSFET tiene las regiones al revés, entonces en un transistor bipolar saturación es malo porque es la parte de la izquierda. Y en el MOSFET saturación es bueno porque es la parte de la derecha donde la corriente es constante. Esta es la ecuación que vamos a estar usando, que es la ecuación de saturación. Y esta tiene el efecto de modulación del largo de canal. Y hay algunos ejemplos donde se resuelven los circuitos para obtener la corriente de drenador, por ejemplo este. Pero estos los podemos repasar cuando empecemos a ver amplificadores con MOSFETs, que eso va a ser un poquito más adelante. Entonces, para no enredar mucho la clase, pues la ventaja que tienen los MOSFETs es que como no hay corriente de base, la tensión de este nodo sí es exacta y aquí podemos hacer una mallita. Entonces, decimos que la tensión de este nodo, que es toda esta parte, VD por R2 entre R1 más R2, es igual a VGS más IDRS. Y combinando con la ecuación del transistor, que esta es la ecuación ideal, resolvemos un sistema de dos ecuaciones, dos incógnitas. Volvemos, estos chonchitos nunca los puedo dibujar. Yo no sé si solo soy yo. Así, y la solución de ese sistema de dos ecuaciones me da las corrientes. Entonces, es la misma idea. Aquí hay un ejemplo con números para calcular. Y por ejemplo, autopolarización se resuelve igual. Uno pasa la mallita y tiene una ecuación que es la malla, la otra ecuación que es la ecuación cuadrática y resolvemos el sistema de ecuaciones. Pues técnicamente no es tan difícil, nada más que hay que hacer práctica, pero si ven que los métodos son los mismos siempre. Tenemos la malla del circuito y la ecuación de funcionamiento del dispositivo, que en este caso es la ley cuadrática de corriente del transistor MOSFET. Esta es la ecuación inversa, ¿verdad? Es como si fuera la ecuación de Shockley, la Shockley inversa. Esta es la ecuación de corriente cuadrática y esta es la ecuación inversa, que es una raíz. Entonces uno puede sustituir esta en esta ecuación y resolver. Y con efecto de modulación de largo del canal, esto es como para la demostración, uno puede hacer un sistema de tres ecuaciones porque tengo tensión VGS, que es la malla por la izquierda, tensión VDS, que es la malla por la derecha, y la corriente de drenador con efecto de modulación. Puedo combinar las tres y resolverlas para sacar la corriente con todo efecto de modulación. Les dije que este no lo vamos a hacer y que la mayoría de cálculos en CD los vamos a hacer de manera ideal. Pero con eso ya tenemos suficiente material para hacer la práctica de la otra semana. Entonces, la otra semana la práctica la vamos a hacer sobre este tema. Y lo que vamos a resolver son varios circuitos ahí para que podamos ir y trabajar y resolver circuitos de polarización. Em, sí deberíamos hacer polarización con los dos tipos de transistores. Yo sé que este lo vimos muy rápido, pero en la clase podríamos hacer bastantes ejercicios de MOSFET para poder repasar. Esto es como el repaso de activos. eh, pero necesitamos en los amplificadores encontrar las corrientes de los circuitos en CD, porque sin las corrientes no podemos pasar a estudiar la parte de CA. Entonces, vamos a concentrarnos primero en la parte de CD, resolver bien los circuitos en CD, y una vez que tenemos la solución en CD, eh, podemos ya pasar a la parte de pequeña señal, donde vamos a ver los amplificadores de las diferentes configuraciones.
De momento yo creo que ya cubrimos bastante, entonces por hoy estamos bien. Quedaríamos con la clase esta por aquí. Les doy las gracias por venir y por poner atención. Allí sé que están, ¿verdad? Todos conectados. Y entonces nos veríamos el próximo miércoles. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.